Qué gusto saludarlos, qué gusto tenerlos. Vamos a esperar que comiencen a agregarse las personas que están esperándonos. Hoy día en Unidos por Chile tenemos el privilegio de tener un invitado extraordinario como es Ignacio Briones. Ya vamos a saludar a Ignacio como corresponde. Y él, son tiempos complejos, qué duda cabe, tiempos de agote, tiempos de correr, tiempos de negociar, tiempos de transar y tiempos de incertidumbre. Todos los que nos escuchan de alguna manera están preocupados por lo que está ocurriendo en el país, porque pareciera ser que los cauces no son los más naturales y los mejores. Pero nosotros somos optimistas y creemos que el diálogo, creemos que la disposición, creemos que el ponerse a disposición del otro, el tender puentes, nos puede llevar, y tenemos la esperanza que nos puede llevar a conducir a un mejor país. Y es por eso que estamos en Unidos por Chile empeñados en tratar de colaborar, en tratar de empujar en ese sentido, y estamos en este ciclo de charlas con los candidatos o precandidatos a presidente de la República, y hoy día le toca el turno a don Ignacio. Con Ignacio lo que queremos hacer es una conversación de amigos, una conversación como si estuviéramos todos en un café y conocer más en profundidad de él como persona, desde su perspectiva de ser humano, desde su perspectiva de líder, de dirigente, de técnico, y de alguna manera queremos, como dice el enunciado, ir a fondo con los candidatos. Vamos a ir a fondo con don Ignacio. Hola Ignacio, qué gusto saludarte, buenas noches, gracias por estar acá. Hola Ricardo, buenas noches, gracias a ti por la invitación y perdona por haberla postergado en la ocasión anterior, pero surgió una urgencia. Sí, me tiraron la oreja no sabes cuánto, pero está bien, está bien. Se anota, se queda anotado de esos vale por cobrar, Ignacio, mira, lo que primero quisiéramos saber un poco, que nos cuentes de ti, que nos digas quién es Ignacio. ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Cuáles son sus luces? Que de alguna manera la gente que te escucha, que después esto nosotros lo subimos a las redes y se replica y se hacen cuñas y tratamos de que mucha gente pueda de alguna manera participar de esto. Entonces, tienes aquí el espacio para decir quién es Ignacio, cómo se ve él. Pucha, qué difícil hablar de uno como autorreferente, pero yo partiría como al revés. Probablemente cuando uno está en la instancia que estoy yo ahora, hay mucho desconocimiento de la persona, uno lo entiende, una imagen muchas veces anclada en el prejuicio del desconocimiento, en el estereotipo de quien fue ministro de Hacienda, más, y me tocó estar en un periodo muy excepcional y difícil de la historia de Chile. Pero detrás hay una persona que es mucho más común y corriente, que no viene del mundo de la política. Yo hace 2 años estaba en lo que he dedicado toda mi vida, que es ser profesor universitario, académico, investigador, siempre muy vinculado a las políticas públicas, que es el tema que me apasiona, las ideas. Formé un centro de estudio, el Centro de Estudio Horizontal. Soy militante de Bópoli desde el año 2018, si no me equivoco. Me costó militar porque la palabra militante me resulta un poquito dura, ¿no? Pero sobre todo una persona que se define como un liberal muy profundamente. Yo creo que eso caracteriza de buena manera qué es lo que soy. Porque cuando hablamos de liberalismo siempre pensamos como en las típicas discusiones morales que son muy importantes, no sé, la eutanasia, el matrimonio homosexual, que son súper relevantes. Pero que para mí el sentido más profundo de ser liberal es un convencimiento y una convocatoria de fondo respecto a creer y valorar profundamente la libertad de las personas para ser los arquitectos de sus proyectos de vida. Y eso implica reconocer a esas personas, reconocer la diversidad, abrazarla, no tenerle miedo, verla como un bien. Y cuando uno hace ese esfuerzo y esa convicción, al final estamos hablando de dignidad. ¿Qué mayor muestra de dignidad o gesto de dignidad y empatía con el otro que valorar profunda y profundamente su libertad? Y cuando uno hace ese contrapunto, ¿no? Libertad entendido como dignidad, uno llega rápidamente, y yo esto lo creo profundamente, a una idea de justicia social anclada en ese paradigma de libertad y dignidad, porque uno puede entender la libertad como pura libertad negativa, de no interferencia,
Pues la verdad es que esa es una libertad puramente formal, porque si no somos capaces de entregar las capacidades, las herramientas, las oportunidades a las personas, esa construcción de planos de vida queda vacía de contenido. Y por eso que a mí me gusta juntar una creencia fuerte en la libertad negativa con una libertad positiva, que al final del día son las políticas públicas que permiten que las personas puedan ser arquitectos de sus proyectos de vida. E insisto, eso creo que es el máximo reconocimiento de la dignidad humana. Eso es lo que me convoca a mí en política, es lo que me define como persona, es lo que creo profundamente y me lleva a estar en lo que estoy. Ignacio, gracias por tu autopresentación. No es fácil para nadie autopresentarse y además parecer empático y además parecer modesto y además parecer inteligente. Es una pregunta súper latera, pero es importante porque de alguna manera te obliga a hacer ejercicio de cómo uno se ve. En esta autopresentación, ¿cuáles tú crees que son tus principales luces como persona y tus principales sombras? Es decir, ¿cuáles son las cosas que tú dirías, mira, en realidad a mí me reconocen potentemente por esto y estas otras cosas efectivamente reconozco que son cosas que debo mejorar o superar o que de alguna manera pueden generar conflicto? Respecto a las luces, yo creo que la convicción es una luz. O sea, yo siempre me muevo por convicciones. Mis convicciones más profundas es como la energía, la vecina que me llama y me motiva, ya sé que no me canse y esté entusiasmado y sea más bien una persona optimista, quizás demasiado optimista, que ve siempre para adelante, que ve posibilidades. Creo que en esa misma línea otra luz es una genuina voluntad y convicción de llegar a acuerdos. Yo creo mucho en los acuerdos, creo en el diálogo, creo en la conversación. Al final del día la conversación es lo que nos define como seres humanos, seres sociales, y que son capaces de poner en duda sus creencias, pero manifestarlas con convicción, pero estar abiertos a recoger el punto contrario, a tomar el punto contrario y a retrotraer quizás algunos puntos nuestros, ¿no? Reconocer sus errores. Esa es la forma que se avanza. Conjuntamente con eso hay algo que a mí se me hizo muy manifiesto en el trabajo como ministro, donde me tocó encabezar un equipo grande, cosa que no había tenido la oportunidad. Antes había sido decano de una escuela y por supuesto me tocaba dirigir un equipo, pero no en una misma causa, no en un mismo trabajo. Y me di cuenta de algo que también creo, que es el trabajo colaborativo. Mi oficina en Hacienda, que es como bien formal y bien imponente, se transformó en una especie de espacio abierto, donde las puertas estaban abiertas y mi equipo circulaban y deambulaban y éramos todos parte de lo mismo. Y eso generó un liderazgo en la épica que yo no sabía que tenía, ¿no? Y generé grandes amigos en mis asesores. Creo que otra luz en mi persona, y voy al tiro a la sombra, y que se relaciona con el punto anterior, es esta creencia profunda en el trato horizontal. Yo la verdad es que soy súper poco dado a generar como segmentaciones artificiales. Me gusta el trato igualitario, respetuoso. Fue una experiencia bien bonita en Hacienda también, que si bien yo trabajaba con los asesores míos, que son todos profesionales y secos y doctores, esta misma épica se traspasó a todas las personas del ministerio, incluyendo las personas del personal de servicio, con el cual generé una muy bonita relación, tomamos desayunos juntos, conversamos. Esa horizontalidad a mí me encanta, creo que es parte de lo que soy y en lo que yo creo. Y respecto a la sombra, yo creo que una sombra, sobre todo estando en lo que estoy ahora, a veces es tratar de argumentar muy lógicamente todas las cosas. ¿Ah? Es como la manera en que yo me eduqué, en una formación francesa, donde tú vas paso a paso para que la conclusión se te despliegue y se haga evidente, ¿no? Pero a veces hay que, y en política, hay que ser mucho más del ejemplo, de la vivencia, no tanto del argumento, hay que mezclar ambas cosas. Y he ido aprendiendo eso y seguro voy a seguir aprendiendo. ¿Qué otra sombra? Creo que, no sé si sombra literalmente, pero a veces soy demasiado trabajólico, autoexigente. Me gusta, lo paso bien trabajando. Y esa autoexigencia y esa forma de trabajo
que es sabida, que efectivamente, y además tienes altas competencias en términos de que tus equipos les cuesta seguirte el ritmo. Eso, ¿cómo influye en tu vida diaria, en tu familia, en tu gente? ¿Cómo de alguna manera eso te impacta en la vida? Porque uno normalmente, el ciudadano a pie, mira al líder o al alto personero o la autoridad, pero de repente se olvida que también él tiene una familia, tiene amigos, tiene hijos, tiene señora, tiene marido, y que de alguna manera hay un impacto que es muchas veces una verdadera bomba atómica, ¿no es cierto?, el poder dedicarse a la cosa pública. Eso para ti, ¿qué ha significado ahora, más aún, que estás de candidato? Bueno, iba para ese lado, porque efectivamente puede ser una sombra, en el sentido que yo como que me encanto y me meto demasiado full en los temas y como que me tiendo a desconectar, como que pasa eso a ser como lo único que veo, ¿no? En este espíritu colaborativo, pero me meto en eso. Y me pasó una primera advertencia, en el primer gobierno de Piñera yo fui asesor de Felipe Larraín, fui coordinador de finanzas internacionales, veía todos los temas de deuda, y por supuesto me metieron un montón de cosas, desde la negociación de Codelco con Anglo American, desde la reforma a la ley de reserva del cobre, trabajaba como un loco, y me gustaba mucho. Y me gustaba tanto que no me di cuenta cuánto estaba abandonando a mi familia. Yo estaba hace poco casado, tuve mi primer hijo, era chiquitita, tuve el segundo, y tuve la oportunidad de irme en el último año de embajador a la OCDE. Y lo pensé y finalmente tomé una decisión, y recién ahí me di cuenta cuánto había perdido con mi familia y cuán frágil podía ser esa relación si yo seguía estirando el elástico. Y ahí nos reencontramos como familia, increíble. Y como ministro, bueno, el costo familiar fue gigante. Yo básicamente no vi a la familia en el año y medio que estuve. Los fines de semana, iba un poco, pero yo salía a 7 de la mañana, volvía a las 2 de la mañana, 1 de la mañana todos los días. Entonces los niños dormían y en la noche dormían también. Entonces fue duro familiarmente, pero por suerte tengo una familia que me apañó N. Y naturalmente, Ignacio, surge una pregunta. Y si efectivamente estás en esto y el costo que tú dices, bueno, esto es un costo gigantesco, un costo enorme, tú estás, supongo, dispuesto a pagar nuevamente este costo. ¿Y por qué estás dispuesto a pagar ese costo? Sí, estoy dispuesto, porque por un lado uno aprende a compatibilizarlo. Esta etapa ha sido también un aprendizaje para la familia. Yo siempre le decía a mi esposa que el apoyo que me han dado ellos, yo tengo 3 niños chicos, de 12, 9 y 4 años, y para los chicos fue duro. Nos unió más también como familia, porque ellos fueron súper generosos todos en entenderme y apoyarme, incluyendo esta etapa. Y eso como que uno le da una nueva mirada respecto a la relación familiar y un nuevo código. Y uno aprende a compatibilizar la vida familiar con la pega dura, en esos nuevos códigos, bonito, un crecimiento. Creo que efectivamente lo que viene es un periodo también de desaparición de mucha pega, mucho trabajo, pero uno va adaptando las formas a poder compatibilizar eso, sobre todo cuando todos entendemos que estamos. A mí lo que más me costó es que los niños entendieran por qué yo estaba en esto, por qué el papá desapareció. Y una vez que entendieron que había desaparecido porque era ministro, se tira hasta otra aventura en que le cambiaron de nuevo todos los paradigmas y todas las reglas, ¿te fijas? Pero ellos la han ido madurando y he tenido full su apoyo y tenemos una relación súper estrecha y súper cercana con mi mujer y los 3 niños. Muy bien. En esta primera etapa hemos de alguna manera dibujado al Ignacio Briones en un sentido un poco más cercano, más humano. Sabemos que en la casa lo retan, porque eso es lo que dejó ahí entrever, y está bien. Yo creo que a todos nos retarían cuando le dedicamos mucho tiempo a la pega, por lo menos ya me ha pasado, así que eso es así. Pero ahora vamos a meternos un poco más en la cosa dura. Primero, ¿qué significó para ti ser ministro de Sebastián Piñera? Bueno, fue una experiencia fundamental en mi vida, porque no era algo que yo esperara. Esto fue una sorpresa cuando el presidente me llamó al gabinete, le dije automáticamente que sí. Y también descubrí algo de mí, que fue que me enchufé automáticamente. O sea, me llamó a las 10, a las 11:30 tenía que estar en La Moneda. Por suerte yo andaba en moto, como siempre, como todos los días, y logré ir rápido a la casa a buscar un traje y de ahí irme en moto al centro. Y de ahí salimos del nombramiento y al tiro tenía mi primer punto de prensa y como que fue automático la enchufada. O sea, realmente me conecté al tiro. Y fue muy fácil. Esa adaptación fue fácil y yo con toda la adversidad, lo difícil que fue, un honor
fue muy trabajado, pero lo pasé bien, y creo que logré además con el presidente Piñera algo que para mí era clave, que es tener mi propia voz, ser independiente. O sea, yo tuve más de un desacuerdo con el presidente, pero siempre con argumentos. A veces validé mi punto, otras veces no me fue tan bien. Yo siempre me sentí bastante libre, ¿ah?, de decir las cosas como yo las pensaba, argumentando por qué. Y creo que al final del día eso es fundamental para un ministro, y particularmente para un ministro de Hacienda, si uno está consultando todo y particularmente en momentos de crisis, termina paralizado nomás, ¿no? Entonces, para mí fue una tremenda experiencia, súper difícil, sobre todo el periodo de la pandemia, porque el estallido tenía una cosa que era noble y potente, que era nos obligaba a mirar hacia adelante y a escrutarnos hacia atrás, una introspección profunda, de alguna manera, de en qué fallamos. Yo lo planteé cuando llegué como ministro, y qué cosas teníamos que hacer distintas, y sobre todo qué cosas no habíamos hecho y que teníamos que empezar a hacer. Pues la pandemia transformó esto en pura inmediatez, en encierro, en rabia, en congoja, en impaciencia. Y uno lo entiende, es muy humano, pero eso dibujó toda la política se fue deteriorando fuertemente, la capacidad de diálogo se fue dibujando fuertemente, los Zoom no ayudan para nada en negociar, en discutir, las negociaciones, las discusiones son persona a persona. Y fue súper difícil ese manejo de expectativas, esa inmediatez, el impulso de proyectos derechamente inconstitucionales, los cuales yo siempre fui crítico y claro y con razones de por qué. Y creo no equivocarme haber sido así, porque la crisis institucional que tenemos hoy día en parte se da a eso, y que todos los sectores políticos, incluyendo Chile Vamos, cayeron en esa trampa. Ignacio, ¿qué te parece a ti el estallido social? ¿Cuál es el sentido que hay detrás? Te dejas porque para algunos hay una legítima expresión de que el pueblo reclama poner cosas sobre las mesas, la ciudadanía reclama y pone cosas sobre las mesas, cosas que estaban postergadas, que tenían que ver con los abusos, las colusiones, la dignidad, la injusticia, la espera en términos de salud, pero también hay una mirada, que está esa mirada legítima, pero hay una mirada de que aquí se trató fundamentalmente de desestabilizar el gobierno y que lo que se pretendía era dar un golpe blanco de alguna manera. ¿Cuál es tu mirada? ¿Un poco de ambas, una u otra, o tienes una mirada distinta? Mira, yo hago una separación bien importante, y siempre lo hice del día uno, entre lo que son las reivindicaciones profundas que se manifestaron ahí, que a todos nos sorprendieron. Hay siempre personas generales después de la batalla que dicen yo lo predije. Yo no creo en eso. Los sistemas sociales son los sistemas más complejos del mundo y son bien impredecibles, ¿no? Separo esa parte, naturalmente, la violencia fue dramática, fue enorme, fue impactante, y de alguna manera esa violencia se ha prolongado, sin ser esa violencia física o simplemente lo que hemos visto, lo que vimos durante meses en la Plaza Italia, sino que una violencia de la polarización, del no escucharse, del atacar, del apuntar con el dedo, de tener el más indignado. Me parece que eso es parte de una violencia, al menos en el lenguaje, que nos hace muy mal. Pero creo que lo de octubre del 2019 es divertido. Yo era columnista en La Tercera, y poco antes de asumir como ministro, una semana antes, 10 días antes, tenía que escribir mi columna habitual y tenía escrito una columna sobre la reforma tributaria. Y cuando ocurrió lo del 18 tuve que cambiar naturalmente esto. Y yo al tiro vi que esto era un cambio profundo, era una cuestión que era sin vuelta atrás. Porque lo que pasó acá es que con todo el progreso que había tenido Chile en muchos ámbitos, no solo económico y social, sino también en profundización de la democracia, hubo un momento en que estalló un gap, una brecha de expectativa, que la única manera, creo yo, de reconciliar lo que se avanzó con la frustración, con el enojo de muchas personas, es que la expectativa respecto a la realidad estaba muy separada. Y eso, obviamente, como todo proceso, es una acumulación de cuestiones. Yo creo que el financiamiento de la política, sin que haya habido prácticamente ningún condenado, los delitos económicos, las colusiones, esta percepción de desigualdad de la ley fue tremendamente gravosa. Creo que eso por un lado. Por otro, hace años que venimos como país, bueno, decirlo tal cual, estamos bastante frenados, bastante atascados, bastante paralizados.
Y eso naturalmente llega a las personas. Piensa tú, la reforma previsional, llevamos 15 años, 10 años discutiéndola, no pasa nada. No hemos sido pero no pasa nada, ¿por qué? Porque los poderes políticos, porque los poderes económicos presionan, no pasa nada, porque algo hace que las cosas no pasen tan bien. Digamos, tú hablabas de la acción y la inacción. Aquí, ¿por qué las cosas no pasaron? ¿Por qué llegamos a un nivel de esto? ¿Cuál es tu visión, Ignacio? Porque la política falló. Yo creo que nos hicimos los lesos. Los grupos de presión hicieron lo suyo. Tanto en impedir un avance que también sabemos hace muchos años que es indispensable, que es reformar el Estado. Y los grupos de presión en el Estado tienen capturadas esas discusiones, nos impiden avanzar. Piensa tú cuando discutíamos de las colusiones, los 2010, 2009, 2010, que había sectores en la derecha que se oponían a darle facultades intrusivas a la Fiscalía. Entonces, creo que fuimos lentos, creo que hubo mucha defensa del statu quo y hubo esta sensación de abuso sin sanciones. Mira, yo soy full pro mercado, full. Y porque soy pro mercado me preocupa fundamentalmente la legitimidad del mercado, no solamente la asignación eficiente de los recursos. Y esa legitimidad tiene que ver con la credibilidad y tiene que ver con que los que defraudan y se portan mal se tienen que ir presos, se tienen que tener las sanciones a la altura. Eso es lo que ocurre en Estados Unidos. Compartimos plenamente, absolutamente. Además, creemos que las colusiones, los abusos, la falta de transparencia, la opacidad en el mercado le hace muy mal a la economía y a la libertad, por supuesto. Y eso en Chile no pasaba y fue lento. Y en materia de reformas sociales, hace cuántos años que sabemos que el problema y las brechas de desigualdad están en la educación preescolar y escolar pública. ¿Y qué hemos hecho para hacernos cargo de verdad? De eso que es inmoral, porque quienes creemos en la libertad, y en esta idea de construcción de proyectos de vida de las personas, a mí me parece francamente inmoral que siga siendo cierto que el proyecto de futuro de un chico, una chica en Chile, esté tan condicionado todavía hoy por el lugar donde nació, donde estudió. O sea, hoy día sigue siendo cierto. Pero Ignacio, déjame preguntarte algo. Hoy día, tú que manejas la cifra y por favor ayúdanos a entender, un colegio particular, los papás desembolsan una X cantidad de plata, no sé, en promedio 400.000 pesos, y el Estado gasta más que eso por cada niño en un colegio público. Y la brecha en términos de calidad y en términos de resultados es gigantesca entre el colegio particular y el colegio público. Entonces pareciera ser que esto no tiene que ver con gasto ni con inversión, sino que tiene que ver con gestión y con políticas. Y te digo esto porque pareciera ser que además los gremios, al estar cooptados por determinados partidos políticos o por determinadas ideologías, no permiten que las cosas avancen. ¿Cómo lo harías tú como presidente concretamente para poder destrabar esos temas? Lo primero, no es un tema solo de recursos. La educación pública en Chile, cuando uno toma la subvención más lo que se gasta en el ministerio, son como 250 lucas mensuales, que igual está bajo lo que cuesta un colegio privado. Pero más allá de las lucas, yo creo que en Chile la educación es mala incluso en los colegios privados. Cuando yo hablo con mi ahijado que tiene 17 años, 16 años, que está en un buen colegio privado, y cuando hablo con otros jóvenes, probablemente tú tengas la experiencia, no tienen pensamiento autónomo, no tienen pensamiento crítico. Y eso refleja que nuestra educación estructuralmente está fallando, porque lo más importante, particularmente en el siglo XXI, y para formar buenos ciudadanos, que sepan discutir, que sepan dialogar, es el pensamiento crítico. Estamos fallando ahí. Y uno lo ve incluso en la élite, incluyéndonos, que es mal educada. O sea, cuando las personas se saltan la fila, adelantan por la berma, ningunean al otro, eso es mala educación pura. Entonces yo creo que tenemos ahí un problema estructural. Y volviendo a tu pregunta, para no esquivarla, yo creo que esto requiere dos cosas. Primero, un nuevo pacto, de decir, oye, acá hay una meta, la meta mía es una educación pública que aspire a ser mejor que la privada, donde vas a tener que enfrentar a los gremios, pero también conversar con los gremios, porque esto no puede ser las patadas. Tú tienes que mostrar un horizonte donde la carrera docente ofrezca condiciones atractivas de estabilidad monetaria, reconocimiento social, pero también evaluación efectiva, porque aquí lo que importa, lo que tiene que estar al centro, son los chicos, las chicas, los estudiantes, ¿no?
Y creo que la reformulación del currículum, pensando en el siglo XXI, donde la habilidad más importante es la capacidad de adaptarse, esa capacidad de adaptación requiere este primer piso de pensamiento autónomo, de pensamiento crítico, que hoy día en Chile no estamos logrando y me preocupa sobremanera. Perfecto. Ignacio, entrando ya directamente en contingencia, ¿qué opinas tú del Partido Comunista como partido que opera en un régimen democrático? Te pregunto esto porque la historia comparada ha demostrado que los partidos comunistas, cuando acceden al poder, dejan de ser democráticos. Entonces, te pregunto esto para ir definiendo como imagen espejo frente a esto. Tengo que hacer otras preguntas en ese sentido, en todo el espectro, no en uno solo. Bueno, a mí me parece que el Partido Comunista en Chile, como en todos lados, es tremendamente disciplinado y ordenado, pero deja legítimas dudas sobre su comportamiento democrático, y quiero fundamentar por qué. Ellos se restaron del acuerdo sobre la nueva Constitución en noviembre. Se restaron y remaron para el lado contrario. Ellos se restaron en realidad de todos los acuerdos. A mí me tocó impulsar varios acuerdos, nunca quisieron participar. Siempre han remado para el lado. Ellos han propuesto que en la Convención Constitucional, pese a que todos los chilenos fuimos al plebiscito con la regla de los 2/3, y yo voté apruebo bajo esa regla, ellos plantean una cuestión que es increíble, que esto tenga que ser por mayoría simple, en circunstancias que cualquier democracia constitucional, cualquier constitución, está pensada para proteger a la minoría de la mayoría. Y por eso que las reformas constitucionales, las nuevas constituciones, se aprueban por altos quórum. Porque además, si no fuera así, no serían constituciones, serían simples leyes, ¿no? Entonces me parece que hay demasiadas señales de una versión contraria a los principios democráticos fundamentales que al menos yo creo que son los de la democracia liberal, amén de haber apoyado a dictaduras como la venezolana sin ningún asco, y por lo tanto, y para qué decir otras dictaduras como la cubana, y por lo tanto deja legítimas dudas sobre su comportamiento democrático en nuestro país. ¿Qué opinas tú de la reforma de Carabineros? Es fundamental, es fundamental. Creo que nuevamente la política ha fallado en esto, porque todos sabemos que es fundamental y todavía no sabemos qué vamos a hacer. Pero es fundamental por dos razones al menos. En primer lugar, en materia de violación de derechos humanos, hay que decir con claridad las hubo luego de octubre, pero decir que las hubo uno no puede confundir con que había una política sistemática de violación de derechos humanos. Creo que quienes dicen aquello plantean un eslogan que en realidad es llevar el tema de los derechos humanos, que es un tema de primer orden, llevarlo a una discusión de segunda categoría, porque hay una diferencia abismal entre ambas. Pero esas violaciones tienen parte que ver con una fuerza policial que no ha sido modernizada por ningún gobierno. Todos le hicieron el bulto. No está preparada, ¿no es cierto?, para enfrentar eventos como estos, y tampoco está preparada para lo que nosotros esperamos de las fuerzas policiales en los años que siguen, incluyendo el manejo de la delincuencia. O sea, acá no es que los carabineros, las personas de carabineros sean culpables per se, son víctimas, me parece a mí, o son el producto de una reforma en carabineros que no se ha hecho, que no se ha ayornado a los nuevos tiempos, al rol de las fuerzas policiales en el siglo XXI, incluyendo el manejo de datos, ¿no es cierto? El siglo XXI es el siglo de los datos, de forma tal de tener modelos predictivos de delincuencia, de forma tal de utilizar la información que está en las cámaras. Estamos llenos de cámaras, no se utiliza información para la persecución. Creo que ahí tenemos una pega urgente que hacer, y hay que decirlo con toda honestidad, esto no va a ser de la noche a la mañana, este cambio se demora y por eso hay que empezar a hacerlo ya. ¿Qué te parece a ti esta posibilidad de sacar un indulto a aquellos detenidos en octubre por violencia como saqueos o como incendios, que está propiciando un grupo de senadores y que ahora teóricamente va a seguir un paso adelante? Fatal. Y que, de paso, Felipe Cas de tu tienda ha votado en contra y ha sido muy duro en contra de eso. ¿Tú qué opinas de eso? Fatal, fatal y es tremendamente preocupante, porque nuevamente es una forma de debilitar
la democracia, la separación de poderes, que es fundamental, es consustancial a cualquier democracia. La verdad es que acá es como meterse en el plano de los tribunales de justicia, que son independientes. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es la señal que se entrega. Acá las personas que están detenidas, ¿no es cierto?, son por delitos que están probados, que la Fiscalía ha investigado, o que al menos están en una causa judicial. Por lo tanto, entregar una señal de que aquí quemar el metro no importa, que quemar la propiedad pública no importa, que destruir no importa, que incendiar no importa, me parece que es fatal como señal país, como señal de futuro, a menos de seguir minando la separación de poderes. Cuando yo decía al principio que los parlamentarios de todos los colores no tuvieron ningún reparo en saltarse las reglas e invadir las facultades de otro poder que el poder ejecutivo, no se dan cuenta que al hacer eso van debilitando la institucionalidad democrática. Y eso es fatal, eso es tremendamente grave. Y esta medida hace exactamente lo mismo. Inunda la facultad de otro poder del Estado, y eso es malo para la democracia, así que es tremendamente preocupante. Y a propósito de facultades del Estado, en la Araucanía hemos visto hechos de violencia graves, o sea, matar a un carabinero en la última emboscada, el vehículo en que iban recibieron más de 15 impactos de balas de distintos sectores, o sea, claramente fue una emboscada premeditada con resultado de muerte de un sargento, con 3 niños huérfanos. ¿Tú declararías el estado de sitio? Yo usaría, y creo que aquí ha fallado el Estado, todos los gobiernos, en usar todas las herramientas constitucionales que el Estado tiene. El Estado, no lo olvidemos, el fundamento último es proteger a las personas a su propiedad. Para eso que hacemos el contrato social, y si no viviríamos una guerra de todos contra todos. De ahí hemos fallado, y por eso que uno le confiere el monopolio, monopolio y uso legítimo de la fuerza del Estado, y no estado en uso. Y yo creo que es parte de esta crisis de carabineros, donde cuando tú hablas con los carabineros, y tienen un punto muy importante, o sea, hay una desconfianza en lo que puedan hacer, porque dicen, si yo actúo y pasa cualquier cosa, me dan de baja. En circunstancias que uno tiene que reforzar el mensaje de decir, tú tienes autoridad legítima para actuar, y eso lo hemos perdido, producto de lo que ha pasado en el último tiempo. Es fundamental llamar a esa acción, si ese es un uso legítimo. Por supuesto, también las fuerzas policiales allá, yo lo he conversado con personas de la zona, con Felipe Castro del Otto también, no te reciben hoy día el equipamiento que es necesario, no tienen los equipamientos necesarios, no tienen la tecnología necesaria, la inteligencia necesaria, y creo que hay que dotar de eso, de esa inteligencia, de esa tecnología, de ese equipamiento, es básico, si ese es el rol del Estado. Hay que volver a hacer imperar el Estado de Derecho, si eso no hay que temerle, no hay que tener vergüenza, si ese es el mandato primero del Estado, ¿no? ¿Y por qué crees que el gobierno no? Tú fuiste ministro de este gobierno, y un ministro cercano al presidente, y un ministro además con mucha visibilidad pública. ¿Por qué tú crees que el presidente no ha decretado o pedido que se decrete estado de sitio? Porque requiere, por supuesto, el acuerdo del Congreso, la autorización del Congreso, pero ¿por qué el presidente no ha dado ese paso? Mira, no lo sé, honestamente. Yo no tenía hartas cosas en la cabeza para meterme en una más. Pero creo que lo que ha pasado es y esto es muy grave, me parece. Había una progresiva pérdida de convicción respecto a cuál es el rol que le cabe al Estado en esta materia. Que su mandato primero es proteger a las personas y a la propiedad, y no hay que sentir vergüenza de ello ni dar explicaciones. Si eso es en todos los países del mundo. Pero pasa algo como, puche, si hago esto, me van a pegar acá, y eso mismo pasa psicológicamente en las propias fuerzas policiales. Entonces hay no voy a decir unas fuerzas policiales de brazos caídos, pero vemos, ¿no es cierto?, que cuando muchas veces quieren actuar usando el uso legítimo de la fuerza que tienen, los carabineros te dicen, pucha, pero si lo hago, en realidad lo más probable es que si pasa algo me terminen mandando para la casa. Entonces, quedan en un inmovilismo que es fatal. Creo que además en la Araucanía pasa algo que genera un círculo vicioso, ¿no? Que hay legítimas preguntas respecto a corrupción, respecto a intimidación a los jueces, a los fiscales, y por lo tanto las causas no avanzan. Y eso requiere, nosotros hemos propuesto generar una fiscalía especial para la macrozona sur, con protección especial para los jueces, para los fiscales,
incluyendo la posibilidad de que los juicios se hagan en otras regiones, de forma tal de no estar sometido a presiones. Y lo último, acá el financiamiento de todas estas actividades terroristas, lo sabemos, viene el robo de la madera, son $40 millones al año, más la droga. Y acá hay que seguir la ruta, hay que seguir la ruta del dinero. ¿Por qué parlamentarios votan que no a una ley que fundamentalmente sanciona, por ejemplo, o endurece las penas al robo de la madera? ¿Qué crees tú por qué ocurre eso? Honestamente no lo sé, me cuesta infinito entender por qué algo que debiéramos... O sea, el rol del parlamentario es legislar, me parece a mí, por de pronto, para evitar los robos y castigarlos. Eso debería ser como en el ABC. Me cuesta. Faltan facultades legales, efectivamente, pero hay cosas que se pueden hacer. O sea, seguir la ruta del dinero. ¿Sí? Cuando tú robas madera, hay un ladrón y hay un comprador, ¿no? Eso es un baile de dos. Entonces, esa ruta se puede seguir. Y lo mismo con las drogas. Entonces, yo creo que hay que ponerse mucho más activo, dejar de tenerle miedo, ocupar las facultades que les tiene y que son el uso legítimo de la fuerza. Ignacio, vamos a pasar a una cosa un poco más dinámica de pimponeo. Te voy a hacer algunos nombres, te los voy a dar y yo te pido que me respondas con 1, 2, 3 adjetivos, fundamentalmente para ir entendiendo cómo ves tú las cosas. Partido Republicano. Un partido en el extremo de la derecha. Perfecto. Frente Amplio. Un partido cada vez más a la izquierda y que no ha logrado madurar. O sea, más un partido, es un frente, son un conjunto de partidos cada vez más a la izquierda y que lamentablemente sigue mostrando muestras de inmadurez. Perfecto. Democracia Cristiana. Un partido completamente desdibujado. Evópolis. Un partido otrora de centro completamente desdibujado. Evópolis. Evópolis, un partido liberal de centro que debe recorrer el camino de acrecentar esas dos convicciones de manera más independiente. Perfecto. Daniel Jadwe. Una persona muy inteligente, carismática, pero creo que representa lo contrario a lo que Chile necesita. Pamela Giles. La representante máxima del populismo, de la indignación, y eso es fatal a la hora de construir acuerdos y de buscar ser gobierno. José Antonio Cast. Bueno, va un poco de la mano de los republicanos, una persona muy educada, muy afable en su trato, lo que representa una visión extrema en la derecha, no que sea extremista, sino que está la parte más extrema de la derecha, que yo no comparto, y no comparto además por su visión de libertad parcial que tiene en su ideario, una visión muy castrada de la libertad. Perfecto. Ricardo Lagos. Un gran estadista que admiro mucho, y que estoy seguro la historia de Chile va a reconocer con mucha fuerza, pese a que algunos hoy día lo han abandonado también. Salvador Allende. Un reflejo de cómo la política no puede estar hecha de buenas intenciones. La política tiene que ser una mezcla de buenas intenciones con buenas políticas. No basta lo primero. Augusto Pinochet. Un dictador. Un dictador que sigue estando lamentablemente presente en la politización de nuestro país y hay que dejar atrás definitivamente. Mario Desbordes. Mario Desbordes, vieja política, con una cierta despreocupación, más que una cierta despreocupación, una cierta deriva que se salta las reglas y que promete cosas que no estoy seguro y los chilenos tampoco se puedan cumplir. Sebastián Sichel. Una persona ambiciosa, hábil,
que ha transitado por varios partidos y que creo que es bienvenido que esté en la carrera presidencial a la hora de debatir ideas, que es lo que esperamos hacer prontamente. Joaquín Lavín. También un exponente de la vieja política, una persona que lleva décadas en esto, perteneciente a la UDI, conservador, persona conservadora, que ha sido un emblemático alcalde, con propuestas muy atractivas, un as de la comunicación política, pero creo que representa lo conservador y lo antiguo. Felipe Kast. Una persona de convicciones, trabajólica, jugada, dispuesta a hipotecar su popularidad por lo que cree y tremendamente jugado por los niños, que sé que es la causa que a él más lo motiva. Perfecto. Ignacio, con esto lo que queremos de alguna manera es que quienes nos escuchan te vayan situando, porque a uno que tenemos un pensamiento más bien lineal, vamos poniendo las piezas y decimos, este Ignacio en todo su abanico de cosas. Ahora te quiero llevar a cosas también un poquito más directas. ¿Por qué tú crees que el rechazo sacó un 20%, pero sacó más que la lista de Vamos Chile en la última elección? ¿Qué pasó? O sea, no sacó mucho más que la lista de Vamos Chile. Sí, pero la teoría era que si sumabas el rechazo, más los que de la centro derecha iban a votar dijeron que eran por el apruebo, teóricamente la lista debería haber sacado un poquito más. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Y por qué el Frente Amplio tuvo un exitoso desempeño, que duda cabe al respecto, y que el Partido Comunista también tuvo un exitoso desempeño y que duda cabe por eso, y bien por lo que han comunicado y bien por lo disciplinado que han sido? ¿Cuál crees tú que ha sido el factor de derrota estrepitosa que ha tenido la centro derecha y sus ideas, que son las ideas que están en boga en todo el mundo, pero que aquí pareciera que están retiradas? ¿Qué es lo que pasa? Primero, yo creo que la centro derecha se quedó bastante sin idea. Eso es lo primero que yo diría. ¿No? Cuando uno observa cuál ha sido el comportamiento de la coalición de Chile Vamos en el último año, honestamente pregunto cuáles son esas ideas comunes. Creo que parte del problema es la renuncia a las ideas y la apertura a nuevas ideas. Yo creo que el resultado de la última elección tiene que ver también con una señal de vientos de cambio, donde la derecha, la centro derecha, me parece que se identifica más bien con el inmovilismo, con el statu quo, y eso va de la mano también del rechazo. El rechazo es una expresión del statu quo. No estoy haciendo juicio de valor, estoy diciendo un poco lo que las personas te dicen. Y eso creo que hay una correlación alta respecto a lo que pasó en las elecciones. O sea, muy difícil, salvo casos emblemáticos de candidatos muy buenos, aquellos que estaban por el rechazo, de poder activar eso como algo que te permitiera ser electo como constituyente. Entonces, creo que acá hay una oportunidad y un llamado que se lo ha hecho a todos los partidos tradicionales. Tengo que preguntar por la democracia cristiana, por lo que es la nueva mayoría. Tuvo una destrucción más estrepitosa, un fracaso más estrepitoso que Chile Vamos, que Vamos Chile. Y para todos la invitación es cómo te reinventas y cómo aportas este nuevo ciclo. Yo creo que el éxito del Frente Amplio, que es un aprendizaje para todos nosotros, es que acá lo que está roto en nuestro país es la confianza, y la confianza con la política, en los partidos políticos, es muy profunda y es muy preocupante, porque no hay democracia sin partidos políticos robustos e institucionales. Entonces el llamado acá a los partidos a reencantar esas confianzas, y eso se puede hacerse de dos maneras, creo yo. Una, estar mucho más presente en el territorio, porque esa es la manera de generar vínculo de confianza, estar en el día a día, no aparecerse cada 4 años. Ligado con lo anterior, dejarse de hacer promesas, ¿sí? ¿Quién capitalizó? Honestamente, ¿quién ha capitalizado en Chile Vamos los retiros del 10%? ¿Hay alguien que haya volado? La única persona que los capitalizó fue la Pamela Giles. Entonces, te llevas todos los costos de renunciar a tus convicciones, de romper la institucionalidad o de romper las reglas del juego, y ningún beneficio, ni siquiera estratégicamente, eso resulta justificable. Entonces, creo que la segunda cuestión acá es, de una vez por todas, respetemos las reglas. Es muy importante.
Y acá en Chile vamos, muchos se la han saltado sin ningún problema. Y por último, Ricardo, creo que la otra cuestión fundamental es no caer en la promesa de la venta de humo del ofertón. Las personas están cansadas de eso, son más inteligentes que los políticos y se dan cuenta. Se dan cuenta cuando le están vendiendo la goma. Eso basta. Si queremos construir credibilidad, hagamos la pega, hagamos reformas exigentes, pero digamos con claridad que esto exige hacer las tareas y esto implica hacer un proceso gradual. El reformismo decidido, pero gradual. No vendamos pomada. ¿Qué es lo que viene para Chile en los próximos años? Y te lo pregunto porque si hay una etapa de incertidumbre, ¿no es cierto?, con una constituyente que hemos visto que está un poco tensionada y que, si es cierto, se han hecho caricaturas de lo que algunos constituyentes han hecho. Esas caricaturas generan cierta suerte de temor o de inacción, y los inversionistas dicen: yo prefiero esperar un poco, y los inversionistas son los que generan de alguna manera los proyectos que a su vez dan trabajo y permiten el crecimiento del país. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos esperar los chilenos? ¿Una economía bullante? ¿Una economía que anda a traspié? ¿Estamos más endeudados? ¿Qué es lo que tú crees que deberíamos, con qué nos vamos a enfrentar los chilenos los próximos años, y cómo tú lo solucionarías si es que fuese algo negativo? Bueno, se vienen periodos de ruido, de incertidumbre, hay que ser súper claro. La constituyente va a tener, creo yo, su propio ruido, porque tienen que bajar los liderazgos, los independientes, que son muchos. Ellos van a tener que ordenarse, creo yo, van a emerger pugnas internas, porque hoy día, aunque sean independientes, ellos pasaron a ser políticos. Y la política implica formar grupos, formar colectivos que formen acuerdos. Y creo que va a haber harto ruido ahí, va a haber harta tensión, va a haber un periodo de recompaginación que va a ser ruidoso. Creo que esto va a cuajar finalmente, pero va a haber ruido ahí. Por otro lado, los partidos políticos tienen que reinventarse, tienen que ver cómo, fieles a su ideario, lo logran plasmar en confianza, en voto, en credibilidad. Eso también es un proceso largo. Entonces, desde lo político, creo que tenemos años de reordenamiento, y esos años de reordenamiento son años que hacen más difícil la pega. Creo que en lo económico vienen años complicados, hay que decirlo con claridad. Yo lo he dicho siempre, acá vamos a tener años de desempleo alto, y por eso que esa para mí es la prioridad número uno. O sea, no hay que engañar a las personas. Muchas de las promesas entonces que los candidatos están haciendo pareciera ser que no van a tener sustento en las arcas fiscales, ¿o sí? ¿Tú qué crees? No, pues no van a tener sustento. Porque la sumatoria de las ventas de humo se transforma en un incendio que no se puede financiar. Acá hay que partir de lo siguiente. Mira, acá hay personas que se espantan con decir, cuando uno dice, acá la carga tributaria va a tener que subir. Si ya subió por la sencilla razón. En economía hay un principio que se llama la equivalencia ricardiana. Cuando tú endeudas más, bueno, esas deudas hay que pagarlas. Entonces, los impuestos ya subieron. La pregunta es ¿cuánto más? ¿Y cuánto más vamos a ser eficientes en gastar la plata del Estado? Que ahí tenemos un espacio gigante, te lo digo yo porque lo hice, y se pueden mejorar el uso de los recursos. Y hay que sacar operadores políticos, hay que cerrar programas mal evaluados y transformarlos en plata directa para las personas. Eso es lo que yo estoy proponiendo hace tiempo, y tenemos un plan para eso. Pero en lo económico vamos a tener un buen año, porque un año rebote. Pero la pregunta que sigue, bueno, ¿cuál es el crecimiento que viene después? Va a ser, me temo yo, un crecimiento mediocre. La pregunta es ¿cómo aseguramos luego de 2-3 años que volvamos a tener un crecimiento de verdad, atractivo, de fondo? Vamos a tener que acompañar en estos 2 años al empleo, prioridad 1. Vamos a tener que mantener vivos los subsidios al empleo, porque eso es liquidez para las empresas y para poder contratar trabajadores y trabajadoras. Vamos a tener que seguir apoyando a las pymes con crédito, porque van a tener una hoja de balance súper desmedrada. Y vamos a tener que hacer, y para mí esto es prioritario, generar ciertos espacios de confianza que vayan de la mano de este ruido que vamos a tener en lo político. Me parece a mí que en lo que es desarrollo económico, la inversión es clave. Si nosotros no somos capaces, del ruido que tenemos, darle cierta certeza, y lo que nosotros hemos planteado acá es tener un pacto tributario de verdad, o sea, donde digamos, sí, ¿sabe qué? La carga va a subir, pero conjuntamente que va a subir, esto no nos vamos a saltar pueblo. Vamos a decir, tenemos 5 puntos del PIB de diferencia con la OCDE, correctamente medida, pero tenemos $15.000 de ingreso per cápita de diferencia. Vamos recorriendo esa ruta
combatamos de verdad la evasión, hay harto espacio, eliminemos las exenciones tributarias, que son puros privilegios, de una vez por todas, y demos un marco de certeza, en que no estemos cambiando las reglas cada 4 años con reformas tributarias. Creo que esa es la condición necesaria, no suficiente, pero necesaria, para poder retomar algo la inversión. Y pasa lo mismo en el royalty, donde tiene que ser parte de este paquete, porque si no la inversión minera se nos va a caer, y eso al final determina que el crecimiento económico va a ser más bajo. Perfecto. Ignacio, para ir siguiendo, concretando algunas cosas, tírame 4 nombres de los cuales tú quisieras que estar en tu gabinete. No, eso no se dice, no se hace. Y no, pero tírelos. O 4 personas que usted admire y que de alguna manera cree que pudiese ser un aporte para el país. Es que voy a comprometer a algunos, pero yo digo personas que admiro profundamente. Una de las personas que más admiro es Mario Marcel, el presidente del Banco Central. ¿Ya? Una persona dialogante, brillante, jugada, comprometida, seria. Tremenda persona, lo admiro muchísimo. Ojalá que siga en política por mucho tiempo después del Banco Central. Nombres adicionales de personas que admiro, que quizás no son tan conocidas, ¿no? No importa. Claudio Agostini. Siempre es bueno rendir un homenaje a la gente que uno admira. Claudio Agostini, que trabajó conmigo, que es colega mío en la universidad, me parece una de las personas más honestas intelectualmente que conozco. Jugado por su idea, comprometido, tremendamente admirable, Claudio. Y está trabajando conmigo, así que viene de cerca la recomendación. ¿Serías ministro de Joaquín Lavín? No voy a responder a esa pregunta. ¿Ah? Voy a responder a esa pregunta. Te la hago más abierta. ¿Serías ministro de alguno de los otros candidatos hoy día que está en competencia contigo? Yo voy a responder de la siguiente manera, te juro que es cierto. Hoy día toda mi atención y mi cabeza está puesto en esto. ¿No? Cuando yo tomé la decisión de salir del ministerio, que como te decía, algo que me apasionaba, pero que también vi con mucha claridad, y esa fue la razón última, que venían tiempos bien difíciles, que venían tiempos de desorden, que no íbamos a seguir saltando las reglas, tal cual ocurrió. Íbamos a estar víctimas de la tentación del populismo, del ofertón, y eso está ahí. Y dije, yo no puedo estar fuera de esta cuestión. Y respecto a mi futuro, ahí veré. O sea, hay momentos en la vida que uno dice, uno no es consecuencialista, no está calculando, tú si hago esto, ¿qué pasa después? No, sabéis que hay momentos donde uno dice, este es un momento histórico, quiero estar, quiero aportar, quiero contribuir con propuestas, con ideas, con convicciones, y eso es lo que venimos hoy día, así que a tu pregunta la tendré que responder más adelante. Bueno, ojalá que pudieras aceptar, porque en realidad Chile necesita profesionales potentes como tú y con visión no solo técnica, sino que humana y política. Y para ir terminando, Ignacio, te quiero preguntar algunas cosas. ¿Cuáles consideras tú que son los atributos que debería tener un líder, fundamentalmente un presidente de la República, como atributos humanos? Primero creer que él puede liderar reformas importantes. Creerse ese cuento, que no es un administrador, no es un mero administrador. Uno puede ser un tremendo administrador, un muy buen administrador, pero en tiempos de cambio tiene la capacidad de articular esos cambios, de hacer reformas, de liderar. Y eso requiere ese convencimiento en primer lugar, requiere convicción respecto a lo que uno es, respecto a lo que uno cree, sentir el por qué uno está aquí, cuál es el objetivo último. ¿Es puro poder, es gloria? O en realidad tú quieres hacer un cambio en las personas, y eso te lleva a tener que conectar con las personas, empatizar con las personas, y con mucha humildad saber que decir que uno no se las sabe todas. ¿Ah? Uno aprende un montón de cosas, y particularmente estando en terreno, hablando con las personas, y dices, chuta, no estaba mal en el diagnóstico, pero me perdí esta parte que es fundamental. ¿Ah? Yo creo que uno tiene que perderle el miedo a cambiar sus posturas cuando encuentra evidencia, argumentos, realidades que te hacen hacer mejor las cosas. Yo creo que hay que pasar del paper a cómo el paper conversa con la realidad, porque si te quedas solo en el paper muchas veces falla. Yo creo que la empatía, la conexión es clave. Y lo tercero, conjuntamente con esa convicción, con esas convicciones,
yo creo que es fundamental estar muy abierto al diálogo. Yo creo en el diálogo, soy un convencido que las reformas de verdad que tenemos que hacer solo se pueden hacer con diálogo, y eso implica aceptar que lo ideal es enemigo de lo bueno, que como todo en la vida uno avanza por etapas, avanza a poco, es un reformismo que es gradual, no es el ideal, es siempre un punto intermedio. Yo creo en ese punto intermedio, pero eso exige una convicción tan profunda de lo que uno cree que está dispuesto a abrirla, ¿no es cierto?, a someterla al escrutinio y a tomar parte de otros. Ignacio, queremos agradecerte por tu gentileza aquí en Unidos por Chile, en este espacio en que estamos tratando de ayudar a entender, a conocer, a darles una mirada más humana a los candidatos a presidente de la República. Es un privilegio tener candidatos como tú, con tu trayectoria, con tu experiencia. Esperamos de verdad que quienes nos hayan escuchado lo hayan disfrutado como lo hemos hecho nosotros. Quedamos a tus órdenes y efectivamente deseamos que tus ideas y tus aportes contribuyan a hacer un mejor Chile para todos. Y efectivamente vienen cambios, vienen tiempos complejos, vienen tiempos difíciles, pero como en los tiempos difíciles se prueba de qué material estamos hechos, y como hay un antiguo dicho que en el mayor de los fuegos se hace la mejor de las espadas, significa que el mejor de los metales se forja cuando es más difícil las cosas. Así que solo agradecerte, Ignacio, agradecerle a todos quienes han estado con nosotros, mandarles un abrazo y difundan, ayúdennos. En Unidos por Chile solo queremos contribuir a ser un mejor país para todos. Un abrazo, Ignacio. Ricardo, solo agradecerte a ti la oportunidad y también una invitación a tener esperanza. Hay futuro, pero este futuro yo creo que es súper importante que entendamos que todos tenemos que aportar y no un cliché. O sea, parafraseando a Kennedy, que yo creo que cuánta razón tenía en eso de dejar de esperar qué es lo que va a hacer el Estado, el país por mí, que voy a hacer yo. Y en esto nadie sobra, de verdad lo digo, y tenemos que ir para adelante, empujar, es lo que los chilenos nos piden, así que ojalá estemos todos en la misma. De todas maneras, un abrazo, gusto de saludarte, chao a todos, gracias a todos por estar y disfruten, a descansar. Y usted a seguir trabajando en la compañía. Chao. Sí, chao. Gracias. Chao.